les bendiga. Quiero iniciar en esta mañana esta transmisión de la palabra de Dios con un canto que se llama Hay una fuente en mí. Este canto habla de cómo nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, también podemos encontrar que cuando nosotros creemos en Jesucristo, algo sucede en nosotros que también se puede transformar en una bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor, y queremos meditar en ella. Señor, pongo mi vida en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, al momento de compartir tu palabra, esta venga y caiga, Señor, que la semilla caiga en tierra fértil, Señor, y que, Padre, venga y dé fruto en nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Jesús usaba diferentes formas de enseñanza y Jesús algunas cosas espirituales las enseñaba de una manera muy práctica, en cosas que la gente que le escuchaba conocía. De ahí que Jesús hacía mucho uso de las parábolas y también hacía uso de las alegorías. Podemos encontrar la parábola del sembrador y de la buena semilla y de la cizaña y muchas parábolas que Jesucristo mencionó, alegorías como aquella de la vid verdadera, cuando Jesús se presenta como la puerta y el buen pastor. Era una de las maneras en las que Jesús compartía. También encontramos que Jesús daba muchas de sus enseñanzas con cosas que en algún momento iban a suceder, de alguna manera de tipo profecía, en la cual Jesucristo hacía mención de cosas que todavía no sucedían, pero que estaban ya próximas a suceder. Es justamente de eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. La semana pasada
recordamos una celebración muy importante para el pueblo de Israel. Y yo compartía con ustedes cómo de una fiesta se fue a una profecía, a un cumplimiento en la iglesia del libro de los Hechos, donde el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre todos aquellos que estaban congregados y estaban juntos orando, esperando la promesa que Jesucristo les había dado. Bueno, Jesús anticipó algo también muy importante, el porqué de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué era tan importante? Aparte de algunas cosas que yo ya he mencionado, de que era para que no nos sintiéramos solos. Jesucristo utilizó la frase diciendo: no los voy a dejar huérfanos. Y después también Jesucristo dijo: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque era la manera en que ellos podían salir a compartir la palabra, donde señales, maravillas, prodigios, sanidades empezaron a hacerse por mano de los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo que había sido derramado sobre ellos. Pero Jesús presenta algo también interesante en el capítulo número 7 del Evangelio según San Juan, a partir del verso número 37, dice que se celebraba una fiesta en la cual Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora pudiéramos pensar ¿qué significa esto? Ríos de agua viva. Y Jesús mismo, o aquí el autor de este evangelio, explica a qué se refería Jesús. Y dice: esto dijo Jesús, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto era lo que Jesucristo estaba enseñando en aquel momento. Es por eso que el título de mi predicación es: ¿qué bendición tenemos al creer? Al creer nosotros tenemos muchas cosas que Dios nos ofrece en promesas que se pueden cumplir en nuestra vida. Bueno, en este pasaje se mencionan algunas cosas importantes sobre las que quiero enfatizar. El propósito principal de estos versículos es que Jesús les dice: ustedes van a recibir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a provocar algo en ustedes. Y Jesús lo explica de una manera muy interesante. Dice: de su interior van a brotar o van a correr ríos de agua viva. Pero antes de entrar a ese punto tan importante, yo quiero enfatizar primero sobre la frase de Jesús cuando dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Primero Jesús presenta una condición. Esta promesa de Dios, esta promesa de Jesús, esta venida del Espíritu Santo, esta profecía dada por Joel ahí en el capítulo 2, como lo vimos la semana pasada, tiene una condición, tiene algo en lo cual Dios espera que se cumpla en nosotros. Y Jesucristo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Esto no significa lo mismo para el tiempo en el cual Jesucristo menciona estas palabras y el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo. Aun cuando algunas condiciones son muy parecidas, el tipo de audiencia de Jesús era muy diferente. Recordemos que Jesús estuvo predicando y aquí estaba en una fiesta, y los que se congregaban en la fiesta eran los convocados a la fiesta. Y en las fiestas de los judíos, los convocados justamente eran los israelitas. Todo israelita piadoso, todo israelita celoso de la ley iba a celebrar las fiestas en Jerusalén. Era ahí donde se celebraba. Bueno, Jesús les dice: si ustedes creen en mí, como dice la Escritura. Nosotros tenemos una bendición que ellos no tenían en ese tiempo. Para empezar, tenemos la palabra de Dios escrita desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Tenemos la bendición de tener el Nuevo Testamento, cosa que hasta este tiempo no existía. Sin embargo, sucedía algo importante en ellos. Jesús les dice, como dice la Escritura. ¿Cuál Escritura?
Pues lo más seguro es que, o con seguridad podemos decir que era la escritura de acuerdo a lo que se establecía respecto a él en el Antiguo Testamento. Semanas atrás yo compartí con ustedes lo que Jesucristo les dijo a aquellos que iban camino de Maús, con los cuales tuvo un encuentro. Y él les dice, después de estarlos escuchando y que le preguntaban y le decían: ¿eres tú el único varón que no sabe lo que sucedió en Jerusalén? Cómo Jesús, el que nosotros pensábamos que era el que habría de venir, fue crucificado. Pero algunos han dicho que ya resucitó, y Jesús les dice: tardos de corazón. Jesús se molesta y les habla de una manera muy fuerte y les dice: era necesario que esto sucediera, que todo lo que estaba escrito en la ley, que todo lo que estaba escrito en los salmos y que todo lo que estaba escrito en los profetas se cumpliese en él. Bueno, a eso justamente se refería Jesús. Era necesario que los que lo estaban escuchando en aquel momento supieran y entendieran que Jesucristo era el Mesías. Era aquel profeta del cual Moisés había anunciado y les había dicho: cuando se presente este hombre tan importante, a él van a escuchar, a él lo van a seguir, a él lo tienen que obedecer. Él es el que ustedes van a estar esperando. Y muchos años habían pasado, y cuando se presenta delante de ellos, no lo entienden. Era necesario que recordaran las profecías de los salmos cuando se anticipa que el Mesías va a venir, que el Hijo de David se va a presentar delante de ellos para traerles un tiempo de bendición. Era necesario que entendieran que lo que Isaías había profetizado respecto al varón sufriente, que iba a ir enmudecido como un cordero va delante de sus trasquiladores, así iba a ir él delante de sus enemigos hasta la muerte, y muerte de cruz, lo encontraran en él. Jesucristo les dice: tienen que creer en mí, como dice la Escritura. Pero ellos tomaban la Escritura solamente lo que a ellos les acomodaba. Ellos esperaban a un Mesías que viniera cabalgando con todo su ejército detrás para librarlos de sus enemigos. Ellos esperaban que un Mesías que quizás naciera en la ciudad más importante, como era en Jerusalén. Y cuando Jesucristo nació, ni tan siquiera se percataron de ello, porque nació en la pequeña aldea de Belén. No nació en un palacio, no nació en el templo. Lo que la Biblia describe es que estuvo en un establo, recostado o acostado en un pesebre. Y ellos no lo entendían. Cuando lo veían predicar con la autoridad que la gente reconocía, no los principales de las sinagogas, del templo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los entendidos de la Escritura, lo rechazaban. Cuando veían que Jesucristo hacía milagros y hacía revelaciones, se lo atribuían a Satanás y decía: por Satanás echa fuera a los demonios. Y Jesucristo les decía: crean por las obras, crean por lo que ya está escrito, crean por lo que les digo. Jesucristo les hablaba de quién era Él, que Él era el buen pastor, que Él era la vid verdadera. Jesucristo hablaba de que Él era la puerta, que Él era el camino para llegar al Padre. Eso era lo que Él les presentaba, y la gente no creía, ni creía como decía la Escritura, ni creía en las palabras de Él. Muy pocos creyeron. Al final de su ministerio, Jesús termina con un grupo de seguidores de 120 personas que se encuentran primero en Galilea, después en Jerusalén, esperando la promesa que Jesucristo les había dado. Eso era para ellos. Ahora, para ustedes y para mí, hay la idea y hay el compartir de muchos que dicen: no importa cómo creas, nada más con que creas. Eso no es cierto. No importa dónde vayas, nada más con que vayas. No es cierto. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura.
Y la palabra de Dios nos enseña y nos ubica cuando el apóstol Pablo empieza a compartirles a los romanos. Les dice: lo primero que ustedes tienen que hacer, sean judíos, sean gentiles, tienen que saber que son pecadores y que necesitan perdón, que sus pecados necesitan ser perdonados, que ustedes necesitan ser justificados, que ustedes necesitan ser santificados, que ustedes necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Y para que esto suceda, el apóstol Pablo presenta una fórmula muy sencilla en el capítulo número 10 de la carta a los romanos. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La semana pasada tuve la oportunidad de estar compartiendo con una familia y les estaba compartiendo parte de lo que había sido mi experiencia al principio, cuando yo empecé a acercarme a oír la palabra de Dios. Y yo les compartía y les decía que estuve yo yendo a la iglesia un año completo, yendo domingo tras domingo, viernes tras viernes, porque eran las reuniones de jóvenes, no faltaba a ninguna, yendo a los ensayos del coro sábado tras sábado, presentándome con el coro de la iglesia en diferentes lugares. Y yo les decía, un año escuchando la palabra de Dios, pero yo sabía en mi interior que yo no era salvo, que yo no había recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Un año me habían hecho la invitación de recibir a Cristo, y a lo mejor de palabra yo decía que sí, porque verdaderamente quería, pero había algo en mi interior que me decía: no es cierto, no es cierto. Escuchaba que era necesario hacerlo. ¿Y cuánto me costaba? Más de un año, poquito más, unas semanas más. Yo empecé a ir un mes de mayo, yo me convierto un 12 de junio de 1984. Pero llegó un día en el cual tuve la oportunidad, sin que ya me estuviera diciendo a alguien: tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes que hacer una oración donde tú le digas a Jesucristo: entra en mi corazón. No había nadie, pero yo lo había escuchado muchas veces que se tenía que hacer, y yo lo he repetido aquí constantemente, para que tú en algún momento de tu vida, si no lo has hecho con convicción en tu corazón, con la necesidad que tenemos de recibir a Jesús, tú lo hagas de una manera sincera. No porque sientas la presión de un momento, no porque sientas el compromiso del momento, no porque te guste. A mí me gustaba ir a la iglesia, me gustaba escuchar la palabra de Dios, me gustaba cantar, pero no había recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. No se había cumplido lo que dice la Escritura: confesar con mis labios y creer en mi corazón. Son dos cosas que no podemos separar. Son dos cosas que van de la mano. Y llegó ese tiempo y llegó ese día en el cual tuve que decirle a Dios y a Jesús: perdona mis pecados, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y pude decirle a Jesús: si es verdad que tú salvas, sálvame a mí, sálvame a mí. Te entrego mi corazón, y si es cierto que tú puedes hacer algo con alguien, hazlo conmigo. Y algo cambió. Bueno, Jesucristo dice: tienes que creer como lo dice la Escritura. No es que vayas a tal o cual iglesia. No es que cantes o te guste escuchar cantar. Tienes que confesar con tus labios y creer en tu corazón, previo a haberte arrepentido de tus pecados y haberlos reconocido delante de Jesús, y decirle: Señor, perdóname, perdóname. Y entonces Jesucristo dice: al que cree de esta manera, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que entender qué es lo que sale
de nosotros. Cuando yo empiezo a ir a la iglesia, una de las primeras cartas pequeñas que yo leí fue la carta de Santiago. Y cuando yo leí esta carta, yo dije, no, esto no es para mí. Definitivamente esto no es para mí. En especial porque Santiago habla mucho de la lengua. Santiago habla mucho de tus palabras. Y en aquel tiempo mis palabras no eran del todo buenas. Pero Santiago dice que hay algo más. Y presenta algo interesante que sí quiero leer. Desde el capítulo 3, Santiago dice que los celos amargos, donde hay contienda, donde hay perturbación, dice que eso sale de nuestro interior. Y después lleva al lector a una reflexión y les dice, ¿de dónde salen las guerras? Del capítulo número 4. Los pleitos entre ustedes, no es de sus pasiones, los cuales combaten en sus miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que piden. Dice, en tu interior, de lo que sale de tu interior, de veras que es a veces cosas muy malas. Jesucristo hacía mención de que no es lo que entra en el hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale. Y de ahí que muchos dicen, no, pues entonces, ¿cuál problema de que si yo tomo, que si yo fumo, que si yo me drogo? Pues eso es lo que entra y no me contamina. No, el problema no es que lo hagas. El problema es lo que sale de ti cuando tú te drogas, cuando tú tomas, cuando tú fumas. Lo que sale de ti. Ese es el problema. Eso es lo que te contamina. Ese es el pecado. Lo que sale. ¿Has visto a alguien más necio que a un borracho? ¿Has visto a alguien que cometa los crímenes más horribles que a un drogadicto? En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con uno que acababa de matar a su esposa. Le había dado, no sé, más de 20 cuchilladas. Y había huido y él huyó y se fue y se escondió, y a mí me hablaron para que fuera a platicar con él porque estaba escondido. Cuando yo fui y platiqué con él, me dice, mira, no sé qué pasó, la verdad. Dice, yo sentí, yo veía, estaba viendo, dice, como si yo estuviera arriba y me estaba viendo a mí mismo matar a mi esposa delante de mis hijos. Delante de mis hijos. Y me dice, y ahorita me arrepiento de lo que hice y me duele mucho y ya no poder ver a mis hijos. No sé qué va a pasar de mí. Lo primero que le dije, mira, necesitas primero entregarte, arrepentirte y deja que Dios haga algo en tu vida. Y yo estuve platicando con él muchas horas en la madrugada. Y cuando terminamos de platicar, justo cuando terminamos de platicar, lo primero que sucedió es que sus hijos le llamaron. Esa misma noche, sus hijos le llamaron. Y él al siguiente día se entregó. Lo que sale del corazón del hombre es muy terrible. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene. ¿Y qué es lo que produce en nosotros? Entonces empieza a haber cosas importantes. Cuando menos suceden dos cosas importantes. Primero, nosotros encontramos que el amor del cual el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, eso empieza a salir de tu vida. Cuando tú vienes y crees en Jesucristo, esto empieza a suceder en tu vida. Esto lo provoca el Espíritu Santo. Las cosas buenas empiezan a salir de ti. La gente lo empieza a ver alrededor de ti.
ese amor, te digo, ese gozo. Empieza tu vida a ser útil para con los demás. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los corintios y cuando les escribe a los romanos, dice: el Espíritu Santo viene y te da dones que provocan en ti que tu vida sea útil para los demás. Eso es lo que empieza a suceder en tu vida cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida y entonces tu vida se vuelve algo diferente. Cambia, por completo cambia y empiezan a suceder cosas importantes en tu vida. En la música de fondo que están escuchando es porque estamos en un lugar público y no es que son cosas que no podemos evitar ni cambiar. Así es que yo seguiré compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Bien, ya casi terminamos, pero es lo que está sucediendo para que lo digan. Bueno, ¿qué se oye? Es que estamos en un lugar público donde la gente ya empieza a llegar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere seguir haciendo su obra en tu vida. Cree en Jesús, como dice la Escritura. Cree que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que para nosotros dice la Escritura hoy. La bendición que Él te promete, dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Si antes de tu boca salían palabras para maldecir, hoy van a salir palabras para bendecir. Si antes tú decidías ir a cosas que no glorificaban a Dios, hoy todo tu ser va a querer ir a alabar y a glorificar el nombre de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Vas a empezar a amar a todos los que te rodean. Vas a sentir que una paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir sobre tu vida. Si antes eras una persona de carácter difícil de tratar, vas a ver que la mansedumbre y la templanza van a ser parte de tu vida. Vas a tener el dominio propio suficiente para decirle aquellas cosas que sabes que te hacen daño a ti, que le hacen daño a tu familia y que te separan de la comunión con Dios. Vas a poder decirles no. Y vas a poder decirle a todo lo bueno sí, para que se vuelva parte de tu vida. Eso es lo que Dios promete cuando tú crees en Jesucristo, como dice la Escritura. Vamos a orar. Y el Espíritu Santo está para todo aquel que lo pide. Si dices tú, pues yo ya he estado yendo a la iglesia, pero no pasa nada. Bueno, quizás a lo mejor solamente estás escuchando. Quizás solamente te gusta escuchar la palabra, quizás solamente te gustan los cantos, pero hay algo más. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Tienes que darle la oportunidad a Él que sea tu Señor y Salvador. Quizás tú puedes decir, yo ya lo hice, pero sigo sin poder cambiar algunas actitudes, sigo sin poder decidir sobre algunas cosas que sé que me están dañando. Bueno, tienes que decirle al Señor, dame de tu espíritu, dame de tu espíritu. Y quiero que todas esas cosas buenas empiecen a salir de mí. Y Dios lo puede hacer. Si dices, me cuesta mucho ahora para poder servir en la iglesia, para poder compartir la palabra, para poder orar por alguien. Bueno, dile al Señor, Señor, dame dones, los dones de tu Espíritu Santo para poder a usarlos para tu honra y para tu gloria. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Señor, Jesucristo dijo que si creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, Señor. El autor fue claro, Señor, el apóstol Juan, cuando dice esto, Jesucristo lo daba a entender, porque iba a llegar el tiempo donde el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todo aquel que lo pidiera. Te pedimos de tu Espíritu, Señor, para seguir cumpliendo con aquello para lo cual tú nos has llamado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si alguna persona está viendo este mensaje, no ha sentido, Señor, esta presencia en su interior, como la Escritura dice, Señor, de tu Espíritu Santo, tú lo derrames sobre su vida, tú se lo des, Señor, que lo puedan sentir,
que Padre se pueda poner de manifiesto en sus vidas. Padre, porque es la única manera en que todo lo malo que hay en nosotros puede ser quitado, para que todo lo bueno que tú nos ofreces se vuelva una realidad en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Antes de terminar la transmisión, vamos a orar por las ofrendas. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Jesucristo ponga en tu corazón, sepáralo y en su momento llévalo a aquel que lo necesite. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Señor, tú eres el que suples todas nuestras necesidades. Desde el momento, Señor, en que creímos en ti, nuestra vida, nuestra familia está puesta en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el proveedor y que tú nos das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Por eso, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón lo separamos para llevarlo a aquel que lo necesita, Señor. Padre, y que sea de bendición para aquel que lo reciba. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el Evangelio. Con un clic en tu computadora, con un toque en tu celular, puedes compartir el Evangelio, puedes compartir esta predicación o muchas otras que a veces encuentras por ahí. Inclusive tú mismo puedes compartir. A veces dices, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, con tu celular, comparte, pero comparte la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios se siga extendiendo, y este medio no tiene fronteras. No sabemos los alcances que cuando compartimos la palabra por internet pueda tener. Dios te bendiga, bendiciones, saludos. Acuérdate, Juan 14:2 por Facebook y también en YouTube, Narciso Santos, Juan 14:2. Y acuérdate, quizás en algún momento vamos a tener este tipo de fondo de música o de gente. No importa, lo importante es que la palabra de Dios siga siendo compartida. Dios te bendiga.